Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy os voy a hablar de 5 juegos de mesa de iniciación, pero que ya tienen unos añitos. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. Como os decía, en el vídeo de hoy os voy a hablar de 5 juegos de mesa que perfectamente podrían haberme servido a mí como iniciación cuando empecé en esto hace ya muchos años. Porque aunque no os lo creáis, antes de la pandemia también se jugaba juegos de mesa. Los criterios que yo he seguido a la hora de elegir estos juegos básicamente han sido dos. Uno, que no sean muy difíciles, ninguno de los 5 que os voy a nombrar supera el 2 de dureza sobre 5, y otro, que al menos yo los haya jugado una sola vez, o más. El primer juego del que os voy a hablar, el más antiguo de todos, se llama Niágara. Niágara es un juego de 3 a 5 jugadores, de una duración aproximada de 45 minutos y de una dureza de 1,84. En este juego, cada uno de los jugadores recibiremos 2 canoas y por un sistema de programación de acciones intentaremos subir río arriba para coger unas gemas que tenemos alrededor del río o bien para robarle gemas a otros jugadores y luego bajar al río y dejarlas en tierra. Si conseguimos bajar 5 gemas de distintos colores, 5 gemas iguales o 7 gemas en total, ganaremos la partida. ¿Cuál es la gracia de este juego? La primera, el montaje. Es un juego muy particular porque para poder montar el tablero tenemos que coger primero las tapas del juego y colocar el tablero encima, de tal manera que pueda darse el caso de que los barquitos se caigan a través de una cascada. Como decía, es un juego de programación de acciones. Vamos a tener un total de 7 losetitas, 6 de ellas se corresponden a números del 1 al 6 y representan puntos de remo, puntos que se utilizarán para moverse o bien río arriba o bien río abajo, o para parar si acaban ahí el turno y utilizar 2 puntos de remo para poder o bien coger gemas de los laterales del río o bien intentar robar gemas, en concreto una porque es lo que cabe en cada embarcación, a uno de los jugadores. Al final del turno en el que cada uno hayamos programado, se verá el número de la loseta inferior. Es decir, por ejemplo, yo pongo un 2, mi amigo Raúl pone un 3, mi amigo Víctor pone un 4 y Bea pone un 5, pues el río se moverá como la loseta más baja, que en este caso sería el número 2. Al moverse el río puede darse la situación de que alguna de las canoas se caigan por la catarata y pierdan las gemas, la gema que tuviera si es que la tuviese, perdón. De tal manera que si queremos volver a sacar esa embarcación a jugar, tendríamos que pagar una gema de las que ya tuviéramos. Si no, jugaríamos con una sola. Además, tiene una loseta que es una loseta de nube que lo que hace es influir en la meteorología, es decir, influir en el número final de lo que se va a mover el río. Por ejemplo, en el ejemplo que yo había puesto, se movía el río 2, pero si alguien hubiera puesto una loseta de nube, podía llegar a moverse 3 o podía llegar a moverse 1. Bajo esa premisa de planificación de movimientos, de moverte a través del río para conseguir gemas o bien para robárselo a tu compañero y dejarlas en la superficie, nos encontramos con un juego muy divertido que da lugar a ciertos piques de no me robes esta gema, etcétera, etcétera. Un juego familiar muy divertido con la peculiaridad y la gracia de que se juega encima de las tapas y que se pueden caer los barquitos por una cascada. Un juego muy recomendable. Yo he estado investigando por Wallapop y he visto que hay alguna gente que lo vende en torno a los 15 euros. Ahí lo dejo. El siguiente juego del que os quiero hablar por año es del año 2008 y se llama Oveja Negra. Oveja Negra es un juego de 2 a 4 jugadores de aproximadamente 30 minutitos de duración, de una dureza de 1,42 y que básicamente es una reimplementación a modo de juego de mesa del Texas Hold'em Poker. Es un juego de cartas, cada jugador va a recibir 3 cartas y se van a poner 3 cuadrículas que el juego llama pastos. Cada uno de los jugadores colocará cartas enfrente del lado del cuadrado que le corresponda. Inicialmente se colocarán 2 animales en cada uno de esos pastos y se jugará como en el póker. Yo cogeré una carta y la jugaré en uno de los pastos, o bien cogeré 2 cartas y las colocaré en el pasto y repondré la mano hasta tener 3. Si solo juego una carta en lugar de 2, podré descartarme de una carta y robar 2. Al final, cuando todos los jugadores hayan colocado 3 cartas en su lado del pasto, se verá quién es el que tiene la mejor mano de póker y se llevará esos animales.
¿Por qué queremos llevarnos esos animales? Porque esos animales van a llevar impreso un número que te dará puntos de victoria al final de la partida. ¿Qué jugadas son válidas en el póker y cuáles son mejores? Pues las jugadas mejores son las siguientes. Repóker, es decir, 5 cartas iguales, luego póker o 4 cartas iguales, luego full, que es una pareja y un trío, luego un trío, luego dobles parejas o luego una carta sencilla. Y dentro de los animales que hay en el juego tenemos, por orden de mayor a menor importancia, está el caballo, la vaca, la oveja, el cerdo, el gallo y la oveja negra, que es el único que nos da puntos negativos. Así que vamos a intentar llevarnos las bazas en las que no haya ovejas negras presentes. Además de esas puntuaciones recibiremos una carta de objetivos o habrá cartas de objetivos que nos podremos puntuar y a lo mejor nos hará que intentemos luchar por unas localizaciones que a priori nos darían menos puntos que otras. Y bajo esa premisa de una especie de póker vitaminado, pues nos sale un juego bastante apañado, muy divertido, ideal para jugar con los más pequeños de la casa y que a mí personalmente las veces que lo jugué, y fueron varias, me resultó bastante divertido. Es un juego que también he podido investigar y mirar en Wallapop y he visto que ronda los 10 euros. Antes de seguir con el tercer juego, quiero decir que yo no estoy hablando de estos juegos porque tenga amigos que los vendan en Wallapop, porque para eso hablaría de juegos que quiero vender e intentaría sacarlos de la colección. Hecho ese inciso, me voy al tercer juego. El siguiente juego por orden se llama Voluspa. Voluspa es un juego del año 2012, de 45 minutos de duración, de 2 a 4 jugadores y una dureza en torno al 1,95. De los que os voy a hablar en el vídeo de hoy, es el más difícil y es un juego sencillo a más no poder. A mí se me asemeja un poco al dominó. En este caso hablamos de un juego de losetas. Cada jugador va a recibir 5 losetas y se va a colocar una loseta en el centro de la mesa, como en el dominó el 6 doble, por decirlo de alguna forma. Está ambientado en los dioses de la mitología nórdica. Tenemos losetas de Loki, losetas de Odín, losetas de otros dioses que se me han olvidado. Y en nuestro turno lo que vamos a hacer va a ser cogemos una loseta, la colocamos adyacente a otra loseta que ya está y si es posible la puntuamos. Podemos colocar en cualquier sitio, salvo que alguna loseta nos impida alguna restricción, alguna restricción, siempre y cuando no superemos 7 losetas, ni en filas ni en columnas. Así se irán jugando un determinado número de rondas hasta que se agoten todas las losetas y el jugador que más puntos de victoria tenga será el ganador. Un juego muy divertido, muy sencillito, para sacar con cualquier persona, incluso con la gente más mayor, por aquello de que se asemeje al dominó, y que a mí me parece un juego muy divertido. También lo he podido mirar en Wallapop y en torno a los 15 euretes, pues lo podéis conseguir. El siguiente juego del que os voy a hablar es del año 2013 y se llama Blueprints. Este es de los primeros juegos de dados modernos, digamos, que yo pude probar. En el juego lo que se hace es se coge un determinado número de dados en función del número de jugadores y el juego dura 3 rondas. En cada una de las rondas todos los jugadores vamos a recibir una carta de estructura que tenemos que construir, una estructura tridimensional. Veremos un dibujo que nos dice en qué localizaciones hay que poner un dado, 2 o 3 si no recuerdo mal, y cada dado nos puntuará de una manera. Tendremos un biombo para que no se vea lo que estamos cogiendo y entonces cogeremos un dado del pool común, se robará de una bolsa a otro, se lanzará y así sucesivamente hasta que completemos las estructuras. Si conseguimos completar las estructuras nos llevaremos 6 puntitos y luego además habrá unas cartas de objetivo que si las conseguimos nos darán puntos adicionales, como por ejemplo ser el que tenga números iguales en 4 de los dados o todos los dados de distintos colores o alguna más que ahora no recuerdo. Aparte, el ganador de cada ronda se llevará una puntuación extra. Y así durante 3 rondas iremos jugando y el jugador que más puntos de victoria tenga será el ganador. ¿Por qué cogeremos unos dados y no cogeremos otros? Pues porque cada dado puntúa de una forma diferente. Antes de eso he de decir que hay una única regla estricta de colocación y es que los dados que coloquemos siempre tienen que ser menores e iguales al dado que va por encima. Es decir, si yo cojo un 2, encima solo podré poner de 2, 3, 4, 5 o 6. Hay 4 tipos de colores. Tenemos los dados de color blanco que se puntúan simplemente por el número, por lo cual nos interesará coger números altos, a poder ser el 6. Tenemos los dados negros que nos puntúan en función de la altura en la que estén. Tenemos dados de color verde que nos puntúan simplemente por
el número de dados verde que hay en nuestra estructura. Y por último tenemos dados de color naranja que nos puntuarán por aquellos dados, por aquellas caras del dado que tocan. Nos interesa que estén en una planta baja y que toquen muchos dados. Como decía, al final de las 3 rondas, el jugador que más puntos de victoria tenga será el ganador. Y es un juego tremendamente divertido, muy fácil, de caja pequeña, y que también hemos podido buscar por Wallapop y que ronda en torno a los 15 euritos. Como veis, juegos baratitos. Y el último juego de los que os quiero hablar se llama Rise to Augustus, yo lo conocía como Augustus, y es un juego que es exactamente igual que el bingo. Es un juego de 2 a 6 jugadores, de una dureza de 1,64 y de partidas de 30 minutitos. Y es un bingo en toda regla. Cada jugador va a recibir, no recuerdo, un número de cartas a modo de cartones de bingo que nos va a pedir un requisito. Entonces, el jugador inicial va a ir sacando unas losetitas, unos circulitos con varios símbolos, por ejemplo, que si tiene un escudo, que si tiene una espada, que si tiene 2 espadas y no sé qué más símbolos hay. Entonces, cojo de la bolsa y digo, ¡una espadica! Y todos pondremos un meeple, tenemos un número limitado de meeples y lo colocaremos en esa carta. Así sucesivamente hasta que alguien complete una carta. En ese momento se para y dice, ¡Ave César! Si hay varios que lo hacen a la vez, me parece que elige el que tiene la carta de numeración más baja. Una vez completado, coge otra carta y se sigue jugando. ¿Cuál es la particularidad? Primero que hay cartas de objetivos. Por ejemplo, hay losetas de diferentes regiones. El que tenga de diferentes regiones puede reclamarla. La reclamas en el momento en el que la cumples. Es decir, no puedes ir para atrás. Si yo hay que tener una condición de victoria y yo la cumplo ahora y luego cumplo una superior, pero me han quitado la carta y quiero decir, no, que es la de detrás, pues te aguantas que no puedes. Porque, por ejemplo, hay por completar 4, 5 o 6 objetivos. Bueno, son cartas de puntos de victoria al final de la partida que tampoco afectan a lo que es el que entendáis cómo funciona el juego. Cuando conseguimos un bingo, se activa una habilidad de cada una de las losetas, que bien pueden ser puntos de victoria al final de la partida, aunque ya todas las cartas tienen impresas algún tipo de puntos de victoria, pero digamos que tendrían más, o habilidades. Y ahí está la gracia del juego, completar cartoncitos y robar y permitir robar cartas para ser el primero que consiga 7 cartas, que creo que es el momento en el que la partida acaba. Es un juego al final muy sencillito para jugar en familia, para darle una vueltecita de tuerca para que todos, incluso los más pequeños de la casa, puedan jugar, pero que no dependes única y exclusivamente del azar que salgan tus fichas, porque puedes ver qué tipo de cartas quieres coger, qué tipo de cartones quieres coger, porque algunos, una vez que los cumples, te permiten recolocar o reubicar alguno de los niveles. Es un juego muy sencillo, muy divertido, que también he podido ver en Wallapop por aproximadamente unos 15 euros y que si os gusta, pues echarle un vistazo. Porque además son 5 juegos que os he recomendado, que los he visto todos menos uno a 15 euros y uno a 10 euros. O sea que si no sumo mal, 15 más 15 son 30, más 15 45, más 15 60, más 10 70. Por 70 euritos, sin contar gastos de envío, por supuesto, os podéis hacer con un 5 juegos de iniciación muy divertidos y que no todo el mundo va a tener porque no son novedad. Y a pesar de todo, existen juegos a pesar de las novedades. Así que bueno, pues este eran los jueguecitos que os quería presentar, juegos que yo pude disfrutar cuando empezaba en esto, juegos que, si no recuerdo mal, los he tenido todos los he vendido, no por malos juegos, sino porque yo ya me inicié, entonces buscaba otras cosas. Probablemente si hubiera tenido mucho más espacio en la ludoteca no los habría vendido, de hecho hay veces que lo pienso y me arrepiento un poquillo, porque son juegos que ahora podría utilizar para iniciar a los amigos de mi hijo o para iniciar a la cantidad de gente que ahora se está metiendo en el mundo de los juegos de mesa, que en los años en los que eso estoy hablando, 2012, 2013, pues éramos 4 gatos. Bueno, no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, comentar, decirme si conocéis los juegos, si conocéis otros juegos de iniciación así un poco viejunos, y si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a like, suscribíos. Y nada, pues este ha sido el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verme y nada, un saludo, adiós. Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo, pero no hacerlo es una opción más aburrida.